Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Hoy vamos a hablar sobre sonido en espectáculos de calle, y para eso nos acompaña el mejor mago de calle, nada más y nada menos que... ¡Tadán! Adrián Conde. Hola. Mi nombre es Martín Andersen y estamos en Idea Lab, y a mi lado virtualmente nos acompaña Adrián Conde. Es mago y clown y bueno, lleva toda la vida dedicándose a esto, así que ahora nos va a comentar unas cuantas cosas. Pero bueno, antes recordad que si queréis comentar el episodio de hoy podéis hacerlo en nuestra cuenta de Twitter y también en los comentarios del blog. Bueno, seguro todo el mundo conoce ya a Adrián Conde, pero bueno, es un mago y clown que ha participado en festivales por todo el mundo. Muchas gracias, Adri, por venir a contribuir aquí al blog. Gracias a ustedes. ¿Qué te parece si nos empiezas comentando un poco la diferencia entre magia de calle y magia en la calle? Vale, a mi forma de verlo no es lo mismo hacer un espectáculo de magia en la calle en la cual tú estás contratado, anunciado, en la programación del ayuntamiento, la gente va a verte, la gente ya está predispuesta a ir a verte. Un espectáculo de magia de calle, la gente pasa por ahí, la tienes que captar la atención tú en ese preciso momento, y si no logras captar la atención no hay espectáculo, y si la gente se marcha, se acaba el espectáculo. Es un concepto muy distinto. O sea que un poco hay varios factores que hacen que la gente se quede, ¿no? Entre ellos seguramente uno sea la calidad del sonido, por ejemplo. Sí, el sonido es clave porque la gente antes de verte te escucha y entonces eso hace que la gente se acerque a ver el espectáculo. Y una vez que está viendo el espectáculo, si el sonido funciona mal, eso es odioso y la gente cualquier cosa que haga pensar que le moleste o que le fastidie o que deje de entretenerle va a hacer que se marche. Por eso la calidad es muy importante. Son dos factores a tener en cuenta, calidad del sonido y volumen, por ejemplo. Sí, que el sonido llegue bien a todos lados, ¿no? Es a veces mejor tener dos altavoces pequeños, no hace falta que sean estéreo, sino dos monos, por decirlo, uno a la derecha y otro a la izquierda, pero para que abarque todo el corro, ¿no? Que te vaya a ver. Claro. Y en cuanto a la elección de la música, ¿qué nos podrías decir? O sea, ¿qué tipo de música puede funcionar bien? Bueno, yo trato de utilizar todas canciones que no sean muy populares, ¿no? Y trato de usar las canciones en base a la emoción que quiero transmitir. Cada canción te produce una emoción, ¿no? Entonces tenés que tener claro qué es la emoción o la acción que quieres transmitir y en base a eso elegir la canción. Trato de que sean canciones sin texto, que sean solamente musicales, para el principio que sean alegres. Bueno, depende de la parte del espectáculo y lo que tú quieras transmitir, es como tendrías que elegir la canción. Vale, tenemos que la calidad tiene que ser buena, más o menos hemos escogido la música, ahora necesitamos un equipo de sonido, supongo, y para eso, si podemos enchufar, nos va a valer cualquier equipo seguramente, pero si tenemos que ir a batería, ¿qué nos recomendarías o cómo podemos hacer? Bueno, en el mercado existen un montón de altavoces autoamplificados en los cuales ya viene la batería incorporada, ¿no? Inclusive hay equipos que vienen con baterías de litio que hace que pesen menos y con varias entradas para poner un canal con la música u otro canal para un micrófono. Bueno, tú pones equipo autoamplificado a batería en internet y te aparecen muchísimo. Y en tu experiencia, ¿tienes algún equipo que sepas que funcione muy bien o algo que nos puedas recomendar en ese aspecto? Mira, el Crate, el Limousine creo que se llama, sí, funciona muy bien. También está yo antiguamente usaba uno que se llamaba de Pibi, que se llama Pibi Solo, sí. así se llama, Pibi Solo, Solo es el nombre, ¿no? Esos equipos creo que se han dejado de fabricar, pero si tienen la posibilidad de conseguir uno de segunda mano, son geniales porque no traen la batería incorporada, es muy fácil incorporarse la batería, pesa muy poco y la calidad es muy buena y muy potente. He usado diferentes equipos de sonido y uno de los mejores es el Pibi Solo, el Crate. También es, por lo que yo entiendo, todos los equipos que
que hablan que son más de 50 vatios para arriba a batería, a mí me generan un poco de duda. Yo creo que lo máximo es 30, 40 o así. Y con tener dos equipos que tienen 30 vatios cada uno, puesto, como decíamos antes, no en estéreo, sino en mono, pero uno a la derecha y otro a la izquierda, con una diferencia de 4 o 5 metros, depende del corro que vayas a hacer, te vale de sobra, no hace falta tener 100 vatios para hacer un espectáculo en la calle. Igualmente, el tema de los vatios es una cosa que ya he comentado el día que hablé de equipos de sonido y que desarrollaré un poquito más. Realmente los vatios no son una medida de volumen, entonces que el equipo tenga 30, 50 vatios, 100 vatios, no quiere decir, puede haber un equipo de 100 vatios que suene menos que uno de 50 vatios, porque depende de la eficiencia que tenga el equipo en sí. Y ahora hay altavoces que se llaman de clase D, que son muy eficientes, la calidad del sonido es muy buena y bueno, realmente son de menos vatios, pero pueden soportar o pueden dar mucho más volumen, con lo cual también están muy bien. Entre ellos, Dani García, un amigo de aquí de Coruña, utiliza uno que se llama, que lo tengo apuntado, el Mackie SRM 150, que es un equipo que no va a batería, pero es muy pequeñito, vamos, es una cajita así, y es de 150 vatios, que es muchísimo, y aparte lo ha probado él, porque ahora actúa mucho en calle, y por lo visto da muchísima potencia. Ya os digo, no viene con batería, habría que adaptársela, pero bueno, lo hablaremos eso más adelante. Y por cierto, ¿y la orientación de los altavoces, cómo os los colocarías? Mira, yo lo que suelo hacer es llevar, como te decía antes, dos altavoces, lo pongo a una distancia uno de otro de más o menos 7 metros, 8 metros, pero como dependiendo del tamaño del corro que quieras hacer, y los pongo al ras del suelo. Si bien la calidad es mejor arriba de un trípode, al ponerlo al ras del suelo lo que ocurre es que cuando la gente ya se reúne y el corro está cerrado, el sonido no va mucho más allá del corro, digamos, ¿no? Entonces la gente que quiera ver y escuchar se acerca y el corro se hace como más compacto, no molestas a los vecinos que están fuera del corro. Bueno, yo recomiendo ponerlos en el suelo. Vale, y con respecto a los micrófonos, ¿qué nos podrías recomendar? Bueno, cualquier micrófono que tenga buena calidad te valdría, ¿no? Pero existe uno en el mercado de Samsung que viene con la batería incluida, tanto el receptor como el emisor, o sea, el micrófono como el receptor. Y encima son, bueno, recargables, ocupan muy poco espacio, la calidad del micrófono es relativamente buena. Bueno, es un espectáculo, para hacer espectáculos de magia de calle, es muy recomendable. Sí, de hecho he escuchado que mucha gente lo tiene, se llama Samsung Airline, por si alguien lo quiere buscar y mirar, y la verdad que sí que son bastante buenos. Y bueno, también como me comentaste el otro día, cuando estuvimos hablando sobre esto, era sobre que, bueno, que realmente cualquier micrófono, o casi cualquier micrófono, podría valer, porque la mayor parte de ellos funciona a 12 voltios. Sí, es una muy buena opción porque es un micrófono que te vale tanto como para ir a trabajar a un bolo contratado donde puedas enchufar a corriente, usas el transformador y listo, o te vas a hacer un espectáculo a la calle y llevas la batería de 12 voltios. Es una buena opción. No pierdes nada de calidad, nada, está perfecto. Y con respecto a la música, ¿de qué manera la pones? Porque desde luego no llevarás un técnico de sonido, ¿no? No, lo que hago es, bueno, llevarla en el teléfono, cualquier teléfono móvil hoy en día se puede poner música, obviamente lo pongo en modo avión, porque ya me ha pasado alguna vez de que me suene en medio del espectáculo, o cualquier MP3. He pasado por toda la fase, desde enchufarlo directamente a un cable y cada vez que quería poner la canción iba hasta donde estaba el altavoz, le daba el play o al siguiente o pausa, lo que fuese, o le ponía un cable bien largo y ponía el reproductor dentro de la maleta y con la excusa de ir a buscarlo a la maleta cambiaba la canción. También uso, no sé si lo conocerás, el iPod IRF, ¿cómo se llama? RF. Sí, lo conozco, el iPod RF, sí, me han contado algo de él, es muy bueno, pero no tampoco... Dicen que está muy bien. Y actualmente uso ese, o sea, la verdad que parece que lo hiciese como diría a propósito, porque está chulo, pero es un sistema que te funciona muy bien. Y también a veces hago una combinación de ambas, usando el iPad enchufado a través de Bluetooth, pones un receptor de Bluetooth enchufado al equipo de sonido y
iPad lo enlazas a través de, bueno, de Bluetooth y lo puedes manejar a distancia, directamente desde el iPad, ¿no? Sin un mando de distancia. ¿Y qué lo pondrías? ¿Eso dentro de la maleta o...? Sí, lo que hago es, imagínense, pongo la música la pongo en el teléfono, ¿no? Y la controlo con el iPod, con el mando de distancia, ¿no? Y en la maleta, aparte, pongo el iPad con un programa en donde aparecen botones de cada una de las pistas o efectos, simplemente un efecto, el que fuese. ¿Cómo se llama esa aplicación? ¿Sabes el nombre? Uy, no me la acuerdo. No, deja, después, no te preocupes, como estamos aquí podemos ponerlo justo aquí abajo, ¿no? Ya queda visto, no te preocupes, listo, ya está, ha aparecido en la pantalla. Y aparecen botones y tú le puedes asignar cada botón a un, ¿cómo se dice? A un audio, a un efecto. Entonces el iPad en este caso está enlazado con un receptor de Bluetooth que ya lo enchufas en tu equipo de sonido. No sé Sí, entonces desde ahí podrías tirar efectos y desde el iPod RF, bueno, desde el iPod puedes controlar la música. Sí, pero también lo he hecho solamente para la música, ¿no? O sea, poner la música en el iPhone o en cualquier dispositivo que tenga conexión a Bluetooth, y luego tú lo que tienes que comprar realmente es un receptor de Bluetooth, se llama. El receptor lo conectas al equipo de sonido. Esos receptores de Bluetooth suelen funcionar a muy poca potencia, entonces con unas pilas que le pones no te hace falta enchufarlo y no te hace falta acercarte al equipo de sonido o al reproductor que queda muy feo mientras estás actuando diciendo venga, esperen un segundo que me voy a poner música. Le das al play o adelantas la canción y queda fatal. Bueno, y con respecto a los permisos, no creo que puedas actuar en cualquier lado con un equipo de sonido, ¿o sí? ¿Cómo sería? No, hay un montón de ciudades que no te permiten actuar con sonido amplificado, con sonido autoamplificado. Por ejemplo, creo que en Madrid, en el Parque del Retiro, no te dejan. Cada ayuntamiento tiene su normativa. Depende del partido político, depende del policía que te cruce, depende del alcalde, depende de un montón de cosas, ¿no? Y depende de cada ayuntamiento, el permiso se pide en un lado o en otro. En algún lado se pide en la policía, en otro lado en el ayuntamiento. Bueno, esto es un poco lío si tú te dedicas, como yo he hecho durante muchos años, a viajar por España y por Europa haciendo espectáculos por libre, a la gorra, porque tú no sabes en cada pueblo que llegas cómo conseguir el permiso. También es cierto que si tú no montas mucho jaleo, la policía es raro que te venga a molestar. Y para evitar que eso ocurra, lo que decíamos antes, poner los altavoces en el suelo, no ponerlos muy fuerte al principio, no ponerte en un lugar donde obstaculices el paso. Yo, o sea, esto está mal que lo digo, si quieres... Dilo, yo creo que sé lo que vas a decir y vale la pena escucharlo. Sí, yo no pediría ningún permiso, de hecho yo no pido permiso, y porque si vas a pedir permiso es posible de que te digan que no. Lo mejor es, eso es un poco de uso, o sea, de lógica, ¿no? Si no molestas a nadie, nadie te va a venir a decir nada. Y... No te van a meter en la cárcel por no pedir permiso, ¿no? No, bueno, pero puede ser que te quiten las cosas o te multen. Todo también depende de cada persona, con el policía que te topes, quién haga la denuncia y sobre todo cómo reacciones tú. Si tú te pones chulo y le dices... A mí normalmente las pocas veces que me vinieron a decir algo, dije, lo siento, termino el espectáculo y marcho o bajo el volumen y ya. Si tú hablas bien con el que te viene a decir algo, el policía en este caso suele ser, no suele haber problema, pero ahora si te pones en chulo como diciendo, siempre igual, siempre pasa lo mismo. Sí. Bueno, se sabe que lo que tienen de ganar son ellos, entonces... Sí, mejor no armarla ahí. Pero bueno, o sea, usa la cabeza, ¿no? Si estás en un lugar, en una peatonal, y viene la policía y te dice, no, acaban de hacer una denuncia, pues nada, tú dices, vale, pues lo siento mucho, me voy para otro lado y te vas para otro lado, no pasa nada. Está bien. Y para terminar, ¿tienes así algún consejo o alguna idea que nos quieras dejar para terminar? Bueno, ya para ir terminando, vamos. Bueno, consejos muchos. Primero, animar a todo el mundo, a todos los artistas que hagan alguna vez un espectáculo en la calle. Es increíble la cantidad de cosas que puedes aprender, aparte de un ingreso económico.
Y lo que habíamos hablado antes, que con respecto a la música y pasar la música con un mando a distancia, me refiero a que está bien pasarlo con un mando a distancia porque te dinamiza mucho el espectáculo. Cada vez que tú tienes que ir hasta tu MP3 a darle el play, al pausa, es una bajada de energía que hace que la gente se marche, ¿no? Es importante mantener a la gente siempre arriba. Darle ritmo Sí, sí. al espectáculo. Está bien, está bien. Que no decaiga. Bueno, y para terminar me gustaría comentar que Adrián Conde tiene una conferencia donde habla sobre todo esto que nos estuvo comentando ahora y muchas otras cosas, a la que, bueno, yo he asistido a esa conferencia hace como unos 3 años, tengo aquí las notas de conferencia, y bueno, como hace ya 3 años, realmente creo que la conferencia ha progresado, ha avanzado mucho, tiene muchas más cosas, pero en aquel momento, la verdad que yo salí con unas ganas de crear un espectáculo de calle y con muchísima ilusión sobre este tema porque realmente es un tema que maneja muy bien y lo transmite muy bien. Entre los temas que trata en la conferencia, yo recuerdo, ¿no?, que tenía pues, temas de estructura, de personaje, de elección de los juegos, cómo captar la atención y formar un corro, que es algo muy importante. También pasar la gorra, que también es un tema un poco delicado. Y bueno, si queréis contactar con él, podéis hacerlo en su página web, adrianconte.com, o en espectaculosmagia.es, ¿verdad? Exactamente, mejor no lo podrías haber dicho, Martincito. ¿Algún apunte final o alguna cosita? No, básicamente decir una pequeña cosa. Ese es el último espectáculo de Adrián Conde, la Petite Caravane, que está para contratar y aparte es como una especie de magia dentro de un teatro, dentro de una caravana, ¿no? Algo así. Yo la verdad que no lo he visto, pero tengo muchas ganas. Bueno, ya lo verás, tú tranquilo. Adri, muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy y por compartir tu experiencia con todos nosotros. Muchas gracias a ustedes. Como siempre, recordad que podéis seguirnos por Facebook y por Twitter y además suscribiros a nuestro canal de YouTube. Por supuesto también podéis seguir a Adri por sus canales de Facebook, Twitter y todos los que tiene sociales, ¿verdad? Obviamente, síganme porque si no, voy a por ustedes. Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre LEDs, esas pequeñas lucecitas de colores. Así que nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, aprovechad el tiempo creando magia.